La Catrina. Hace mucho tiempo, en el México de principios del siglo XX, en una época en la que el país se encontraba inmerso en un torbellino de cambios políticos y sociales, nació una figura icónica: la calavera garbancera. La versión original es un grabado en metal. La mente creativa detrás de esta imagen fue el talentoso artista José Guadalupe Posada. La calavera garbancera, que más tarde se convertiría en la Catrina, personificaba una crítica social y política profunda. En aquellos días, México vivía bajo el yugo de una oligarquía que había despojado a muchas personas de su tierra y cultura indígena. El país estaba experimentando cambios políticos significativos. El porfiriato había durado décadas, y su régimen autoritario había llevado a un descontento creciente entre la población. En 1910, la Revolución Mexicana comenzó, un levantamiento contra la injusticia y la opresión que caracterizaba a la época. Pero en medio de las sombras de la opresión, José Guadalupe Posada encendió una chispa de rebelión artística: la calavera garbancera. La palabra garbancera se usaba para referirse a aquellos que, a pesar de tener raíces indígenas, renegaban de su herencia, vendiendo garbanzos y pretendiendo ser europeos, ya fueran españoles o franceses. En su forma original, era una figura esquelética, lo que se ha interpretado como una crítica a la pobreza en que vivían los mexicanos, vestida solo con un sombrero francés, adornado con plumas de avestruz. Es una crítica sutil a muchos mexicanos del pueblo que son pobres, pero que aún así quieren aparentar un estilo de vida europeo que no les corresponde. En los huesos, pero con sombrero francés con sus plumas de avestruz. José Guadalupe Posada. Poco a poco, la calavera garbanchera evolucionó y se convirtió en lo que ahora conocemos como la Catrina. Esta transformación se debió en gran medida al muralista Diego Rivera, quien la incorporó en su famosa obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Con el tiempo, la Catrina se convirtió en un símbolo del Día de Muertos en México, un día en el que las almas de los seres queridos regresan para ser honradas. La Catrina se convirtió en la guardiana de este ancestral festejo, recordándonos que la muerte no es el final, sino una transición hacia otro plano de existencia. La Catrina es mucho más que una figura elegante y esquelética. Es un recordatorio de la riqueza de la cultura mexicana y un llamado a abrazar nuestras raíces en lugar de renegar de ellas. En su evolución, ha pasado de ser una crítica social a convertirse en un emblema de la festividad del Día de Muertos, que nos enseña a apreciar la vida y la memoria de aquellos que ya no están con nosotros. La Catrina, en su esencia, nos recuerda que, en el corazón de México, late un espíritu valiente, profundo y romántico, que perdura a través del tiempo,